estamos aquí de nuevo en la segunda parte de nuestros vídeos dedicados a PGAdmin. Como ya comentamos en el vídeo anterior, debido a la extensión del tema que nos trata, pues decidimos al final dividirlo en 3 cachos para que no sea tan pesada su visualización y se pueda hacer en 3 partes distintas. Pues, ahora lo que vamos a hacer es continuar exactamente donde lo dejamos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior vimos un poco las principales características que nos iban apareciendo en la base de datos y dijimos que íbamos a hablar ahora sobre los esquemas, ¿vale? Según os acordáis que comentamos que el esquema de una base de datos es donde se define la estructura de esa base de datos. Cuando creamos una nueva base de datos, todo lo que define su estructura, tablas, dentro de las tablas sus columnas, sus campos, sus índices, sus claves, vistas, trigger, todo se define dentro del esquema. Bueno, aquí vamos a usar para verlo la base de datos Postgres, la base de datos de administración por defecto, y desplegamos. Dentro de esquemas nos aparece public. Vale, en una base de datos podemos tener tantos esquemas como queramos. Por defecto Postgres nos crea un esquema que se llama public. Siempre nos va a crear un esquema que se llama public. ¿Qué opciones tenemos? Podemos usar este public, podemos crear un esquema nuevo o varios esquemas nuevos. Bueno, public nosotros, por ejemplo, no lo solemos usar. Solemos crear un esquema nuevo con el nombre que nosotros queremos asignarle y trabajar sobre él, pero que se podría hacer perfectamente con public. Es un esquema normal, lo único que se llama public. Lo que no se suele hacer mucho es mezclar varios esquemas dentro de una base de datos. Normalmente no mezclas, si tú lo defines en distinto, en un esquema distinto, es porque es algo que no tiene que ver exactamente con el esquema anterior, y mezclarlo todo en la misma base de datos a mí no me suele gustar. Que sepáis que podéis hacerlo, no hay ningún problema, pero no es una cosa que clarifique mucho la estructura de la base de datos poner un montón de esquemas distintos que no tienen conexión apenas entre ellos o ninguna dentro de la misma base de datos, ¿vale? Venga, pues vamos a ver este esquema public como ejemplo de lo que es un esquema y vamos a irlo destripando un poco. Como comentamos al principio, aquí en el panel SQL, ¿veis? Hemos pinchado sobre public, que es un esquema, y nos aparece el SQL correspondiente a la creación de este esquema. Vale, desplegamos public y aquí vemos un montón de cosas más. Vamos a ver, aquí hay muchas cosas que son interesantes y otras que son menos interesantes. Empezamos por el principio. Collations. Bueno, collations se puede definir en castellano como colación. ¿Qué es una colación? Vale, una colación es un sistema de ordenación. ¿Qué significa este collations? Vale. Vamos a volver un poquito para atrás, ya lo veremos más en detalle cuando creemos una base de datos propia nuestra, pero en la creación de una base de datos tú ya defines una colación, que es el código de caracteres sobre el que va a trabajar la base de datos. En concreto, esta base de datos ha cogido por defecto lo que hay en el sistema, que es el idioma español codificación UTF-8, ¿vale? Vale, este collations de aquí sirve para que podamos introducir nuevos códigos de caracteres, es decir, nuevos idiomas. Suponer, por ejemplo, que tenemos una base de datos que va a tratar un tema internacional y va a contener igualmente tanto palabras españolas como inglesas. Vale, pues tendríamos que definir aquí el idioma inglés dentro de collations, porque realmente la colación es la forma con que el sistema ordena los caracteres. Ordenar caracteres, números, es muy sencillo para la máquina. La máquina, el 1 va delante del 2, el 2 delante del 3, el 3 después del 2. Es muy sencillo, pero ¿cómo ordenamos las letras? Normalmente todos hemos aprendido el alfabeto castellano, A, B, C, D, y tenemos mentalmente un esquema de cuál va delante de cuál, pero no en todos los idiomas es así. Entonces aquí en colaciones lo que definimos son las reglas para que ese idioma se puedan ordenar, comparar cadenas de caracteres. Esto es exactamente para lo que sirven los collations. Normalmente por defecto, para una base de datos que solo va a tratar el idioma castellano, que es el que viene por defecto, pues no tiene ningún sentido tocarlo ni definirlo, ¿vale? Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente parte. Los dominios. Esto sí que es una parte bastante interesante que se usa mucho y que usaremos a lo largo del curso cuando veamos el ejemplo práctico. Vale, ¿qué es un dominio? Bueno, un dominio nos permite definir tipos de datos nuevos. Vale, pero veámoslo, vamos. No son datos definidos por el usuario. Los datos definidos por el usuario están en otra parte de Postgres. Aquí lo que definimos son rangos de datos.
Pongamos un ejemplo para que lo veáis más claro. En una tabla queremos poner un campo llamado, por ejemplo, puntuación, en el que puntuemos algo, lo que sea. Una puntuación que va de 0 a 10. Entonces va a ser un valor numérico, pero queremos que ese valor numérico esté comprendido entre el rango del 0 y del 10. Entonces, si nosotros ponemos en ese campo, que es un campo, por ejemplo, le ponemos tipo integer, va a poder contener cualquier valor de lo que es el rango de los integers. Puede ser 1, 10 o 200.000, depende de hasta dónde llegue. En el valor entero, hay en sistemas que a los 200.000 no llega el entero, pero bueno, más alto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para prevenir esto es definir un dominio. Definimos el dominio y lo llamamos dominio valoración, por ejemplo, y decimos que es un valor de tipo entero, pero que va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. Y ese valor, dominio valoración, se lo asignamos al campo de la tabla. En vez de ponerle entero, le ponemos ese tipo de datos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que si por alguna razón intentamos hacer una inserción o una modificación de un registro con un campo de ese tipo y le asignamos un valor que no esté comprendido entre 0 y 10, la base del Postgres nos va a devolver un error. No va a pasar la validación del dominio y nos va a devolver un error. Con esto nos aseguramos que nuestros datos siempre van a tener cierta integridad y van a estar entre unos valores comprendidos que nosotros definamos. También podemos hacerlo con caracteres, con strings. Imaginaros un tipo numerado, el típico tipo numerado de cualquier lenguaje de programación. Tenemos, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? El tipo pantalla para definir un ordenador, ¿vale? La pantalla puede ser un CRT o un TFT, aunque los CRT ya no se usen normalmente, pero bueno, que sepáis los más jóvenes que existen. Vale, pues el tipo de pantalla, por ejemplo, pues definiríamos el tipo de pantalla de tipo carácter, con la longitud que consideremos pertinente, y cuyos valores pueden ser TFT o CRT. Sería un char de 3, por ejemplo, ya que solo tiene 3 letras. Y en la tabla correspondiente en tipo de pantalla definimos como valor para ese campo el dominio. Entonces intentamos insertar en ese campo un valor distinto de TFT o CRT, pues automáticamente nos saltará un error de la base de datos, ¿vale? Dominios son muy útiles para controlar los tipos de datos que se introducen. Esto sí que lo veremos en el ejemplo que desarrollemos, varios tipos de dominios, ¿vale? Venga, ahora vamos con todas estas opciones que pone FTS. Vamos a ver, este del FTS es una cosa, desde nuestro punto de vista, bastante controvertida. El FTS es el Full Text Search. Vale, es un índice de texto de búsqueda. Vale, ¿qué es esto? Esto es una cosa que se ha implementado hace relativamente poco en las bases de datos relacionales, porque realmente no viene de ellas. Esto es una característica de las bases de datos no relacionales, como son las bases de datos documentales. Ahora explicaremos qué es. Nosotros tenemos muchos años de experiencia en Lotus Domino y los índices de texto para búsqueda son lo más normal del mundo en ellas, porque son bases de datos en las que no hay una estructura cerrada y férrea como en las relacionales, con lo cual la única forma de hacer búsquedas es con este sistema. Bueno, vamos a ver. En una base de datos relacional, normalmente cuando tú buscas por el contenido de un campo. Haces una select en la que dices que tal campo tiene tal valor, o es parecido, o es mayor, o es menor, o una combinación de campos. Pero siempre especificas unos campos en concretos. Pues esto del índice de búsqueda de texto no es ni más ni menos un sistema de búsqueda en el que tú, cuando buscas por una cadena de caracteres, no buscas en un campo en concreto de una tabla en concreto, no. Buscas en todos los campos de todas las tablas de toda la base de datos. Es una búsqueda, podemos denominarlo a lo bestia. Es decir, no acotas un rango en la búsqueda, es decir, va a ser para esta tabla y este campo. No. Busco en todos lados y me va a devolver todo lo que contenga ese valor, ¿vale? Este tema de crear índices de texto es complejillo, ¿vale? ¿Cómo tratan los índices de texto las búsquedas? Realmente, cuando tú buscas con un índice de texto, no buscas palabras. Lo que hace el sistema es, cuando tú introduces un texto, traduce o convierte las palabras a lo que se llama lexemas, que es la raíz de cada palabra, ¿vale? Para realizar las búsquedas. Entonces, el índice de texto normalmente es un árbol B, en el que se van almacenando los lexemas, las raíces de las palabras. Entonces, si tú vas a buscar por la palabra perro, pues no va a buscar realmente por perro, va a buscar por PER, que es su lexema. Y recorrer al árbol B, buscando empezará primero por la E, la R, hasta que llegue a
a encontrar todos los documentos que contengan la palabra perro, o pera, o cosas por el estilo, ¿vale? Es un sistema, los índices de texto son un tema potente de búsqueda, ¿eh? Pero nosotros vemos que en una base de datos relacional no tiene mucho sentido, ¿eh? Esto es una cosa que se puso de moda hace poco, que casi todas, no es una cosa solo de Postgres, ¿eh? Casi todas las bases de datos modernas lo incorporan. Y bueno, ahí está. Nosotros no le auguramos un futuro demasiado claro, pero bueno, que a lo mejor nos equivocamos y resulta que esto es lo mejor de lo mejor. Bueno, el tiempo nos lo dirá. Entonces, esto es un tema que nosotros no vamos a tratar en este curso, ¿eh? En este curso vamos a tratar las datos relacionales clásicas, no vamos a meternos en líos que no tienen mucho que ver, ¿vale? Bueno, la siguiente opción que tenemos son las funciones, ¿vale? Esto sí que es útil, ¿vale? Una función, pues es la propia palabra lo dice, una función como en cualquier tipo de lenguaje de programación del mundo, ¿eh? Son funciones definidas para el usuario, ¿eh? Una función que tiene unos parámetros de entrada y devuelve un parámetro determinado, ¿eh? Si os acordáis, en el vídeo anterior, el de Postgres, hablábamos de que Postgres tenía un montón de funciones ya predefinidas. Vale, pues este function nos permite ampliar ese rango de funciones. Imaginaros que una función que necesitamos no existe, ¿eh? Y es un código que vamos a usar varias veces a lo largo de la base de datos. Bueno, pues lo más lógico es definir una función y llamarla desde tantos puntos como necesitemos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. ¿Os acordáis de que en el vídeo anterior hablamos mucho del famoso catálogo? Pues vamos a consultar el catálogo de Postgres a ver qué funciones vienen predefinidas, ¿vale? Así veis cómo funciona el catálogo. Aquí está Postgres. Y aquí dentro de Postgres, Functions. 2338 funciones tiene definida Postgres por defecto, ¿eh? Vale. Aquí tenéis todas las funciones que hay en Postgres, las funciones estándar, ¿eh? Luego ya os he dicho que cuando metes extensiones puedes añadir nuevas funcionalidades a la base de datos, ¿eh? Como veis hay un montón. Lo bueno que tiene Postgres es que pinchamos a cualquier función y aquí tenemos el código SQL que genera esa función y una descripción exacta aquí en pgadmin de más o menos un poco cómo funciona. Recibe dos argumentos de tipo texto y devuelve uno de tipo texto y un comentario. Esto realmente no es ni más ni menos que es un trim para quitar caracteres de los finales de los strings, ¿vale? Esta es una función muy típica, los trim. Y aquí en estadísticas, bueno, si se hubiera usado nos diría el número de veces que se ha llamado, el tiempo que se ha tardado en realizar la función y demás, ¿vale? Bueno, pues para esto lo ves, todo lo que existe en toda la base de datos está definido en el catálogo, ¿vale? Así ya veis un ejemplo típico de búsqueda en el catálogo, vale. Bueno, esas son las funciones predefinidas. Y luego tenemos las que nosotros podemos definir a nivel de base de datos, ¿eh? Las que están en el catálogo están disponibles para todas las bases de datos del sistema. Las que están definidas aquí dentro de esta base de datos, que es Postgres en el esquema public, están solo disponibles para los objetos que están contenidos dentro de este esquema. Bien. Siguiente opción, secuencias. Vamos a ver, esto es bastante interesante. Realmente es muy simple, es una secuencia numérica. Cuando tú defines una secuencia, esto es muy útil sobre todo porque se usa, bueno, lo usa automáticamente, ya lo veremos cuando hagamos el ejemplo. Postgres automáticamente dispone, igual que otras bases de datos, de campos autoincrementales, que son muy útiles para los índices de las tablas, que normalmente se usa un índice numérico en el que se va autoincrementando. Hay otras bases de datos, por ejemplo Oracle, no tiene un tipo de dato autoincremental, hay que generarse la secuencia a mano, ¿vale? En Postgres no, en Postgres tú defines un tipo de dato y de tabla de tipo serial, luego lo descompone en un entero, que es el dato real, y genera una secuencia numérica. Esta secuencia numérica, tú le dices que es una secuencia que tiene un valor de inicio, un valor de fin, un valor inicial, un valor final como máximo, y tiene un valor de incremento. Yo quiero una secuencia que vaya de 1 a 10.000, contando de 1 en 1. Y cada vez que llamemos a esa función, claramente la secuencia es una función, a esa secuencia nos devolverá automáticamente el valor siguiente e incrementará a su vez el valor interno que tiene esa secuencia, ¿eh? De esa forma evitamos repetir números en una secuencia, ¿eh? Lo hace automáticamente Postgres internamente, ¿vale? Bien, eso es una secuencia.
Tables, pues aquí no hay mucho que contar. Estas son las tablas de la base de datos. Entonces supongo que es algo que sí que sabe todo el mundo lo que es. Las tablas son donde se definen las entidades con sus correspondientes atributos, ¿vale? De todas maneras, como en el siguiente vídeo direct ya será más práctico, iremos a crear cosas y a ver cómo se crean y cómo se manejan un poco con pgadmin, pues ya lo veremos, ¿vale? Bien, aquí tenemos las trigger function, vale. ¿Qué son las trigger functions? Son las funciones que se definen para aplicar a los triggers, ¿vale? Los triggers ya los veremos cuando creemos la base de datos, veremos dónde están y cómo se crean, pero cuando tú defines un trigger, el trigger defines digamos el evento del trigger. Este trigger se va a disparar en tales circunstancias, pero no defines el código en el propio trigger. Lo que haces es llamar a una función que está definida aquí en trigger functions, que es la que se va a ejecutar cuando se lance el trigger, ¿vale? Pues aquí es donde tendremos que meter nuestras funciones para nuestros triggers, vale. Y ya dentro del esquema, el último son las vistas. Vale, supongo que igual que sabéis lo que es una tabla, sé que es una vista. Bueno, la vista lo vamos a contar para el que no lo tenga muy claro. La vista realmente es una consulta accesible como una tabla virtual en la base de datos. Una vista tiene la misma estructura que una tabla normal de la base de datos, tiene filas, columnas. La única diferencia es que en una vista solo se almacena, digamos, la definición. La vista se especifica normalmente con una cláusula select, en la que tú haces una select determinada más o menos compleja, y la defines para esa vista. Entonces, cuando tú accedes a esa vista, lo que te aparecen son las filas resultantes de la ejecución de esa select. Entonces, digamos que la vista es como una tabla dinámica, hablando de alguna forma. Porque cambia, es decir, tú puedes insertar datos en otras tablas que hagan que automáticamente cambie el contenido de esa vista. Pero al final, a efectos de programación es una tabla más. No nos calentéis la cabeza. Vale. Y esto es lo que tiene el esquema. Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a cerrar aquí a nivel de base de datos y vamos a hablar un poquito más de lo que tenemos aquí. ¿Qué es un table space? Bueno, el table space yo creo que lo comentamos en el vídeo anterior, ¿no? Vale, pues sí. Pues venga, pues vamos a acabar aquí esta parte. Ahora en el siguiente vídeo ya va a ser totalmente práctico. Vamos a dedicarnos a crear cosas dentro de la base de datos. Crearemos table space, de los que nos hemos quedado ahí, dentro del sistema. Crearemos base de datos, dentro tablas, veremos a ver qué cosas podemos hacer sobre las tablas, con ejemplos prácticos, con metiendo datos, sacando datos. Y al final del mismo veremos algo que es de lo más importante, que es cómo hacer backup y recuperar esos backups de una base de datos. ¿Vale? Pues nada, esperamos no haberos aburrido demasiado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.